Aleluya. Gloria sea al Señor. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa hora en la cual se me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes un precioso pasaje de la palabra del Señor, basado en unos versos que tenemos acá en la Biblia. Y como hemos estado hablando desde hace ya algunos días, en los temas de doctrina, como ustedes bien lo saben, hemos estado hablando de los dones, cómo Dios, cómo Jesús repartió dones a los hombres, cómo el Espíritu Santo también dio dones y cómo el Padre también dio los dones. Entonces, hemos estado hablando de los dones del Hijo, de los dones del Espíritu Santo. La semana pasada, nuestros hermanos que están ahí juntamente conmigo, Dios les bendiga también de una manera especial a ellos, han estado hablando sobre los dones también. En esta ocasión, pues, hablamos de los dones del Espíritu Santo, que nosotros en la Biblia, pues, al principio encontrábamos 9 dones, pero nosotros sabemos que, según enseñanzas que nos ha dado nuestro apóstol, existen otros dones más. Entonces, dentro de los dones del Espíritu Santo, como bien hablaba el hermano Juan, me parece anteriormente, existen 3 clases de dones, que son los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. El hermano Juan les hablaba a ustedes anteriormente sobre los dones de inspiración. Ahora yo voy a tratar de desarrollar de la mejor manera para que todos vayamos aprendiendo, o más bien dicho, retroalimentándonos de lo que hemos estado aprendiendo desde hace ya mucho tiempo. Pero antes de continuar, quiero que usted me ayude a orar. Vamos a elevar palabras de oración a nuestro Padre Celestial para que nos ayude, que nos dé de su espíritu, de su gracia, de su amor, de su revelación, para poder hablar conforme a su palabra, para poder trasladarles a ustedes basado en lo que dice la palabra escrita, lo que dice la Biblia, la profecía escrita más segura que hay. Entonces oramos para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra, la gloria, el poder, la majestad, Señor, y te suplicamos que nos bendigas en esta hora, que derrames de tu gracia, Señor, de tu Espíritu Santo, de un espíritu de revelación sobre nuestra vida, espíritu de consejo, un espíritu de amor, Señor, sobre nosotros. Bendice a tu pueblo, ahí donde está, a nuestros hermanos, Señor, ahí donde están escuchando, que tú puedas, Señor, derramar bendiciones sobreabundantes sobre su vida. Nos metemos bajo el manto quíntuple del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, y que la cobertura del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo sea sobre nosotros de una manera sobrenatural. Bendecimos a nuestros padres espirituales, nuestro pastor y al apóstol Sergio también lo bendecimos. Que la bendición tuya, Señor, sea sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, le entramos ya. Entonces, para entrarle ya a lo que yo quiero hablarles en esta hora, como ya bien les dije, sobre los temas, sobre los dones del Espíritu Santo. En esta ocasión, pues vamos a ver, como les dije, los dones de revelación. Yo quiero que vayamos a primera de Corintios en el capítulo 12 y verso 8, dice de la siguiente manera: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros, como bien sabemos, los dones son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo, como bien ya hemos leído varias veces y en muchas ocasiones en, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 8, me parece, hasta el 12. Ahí el apóstol explica cómo el Señor repartió dones a los hombres. Jesucristo, el Señor, como aprendíamos el domingo pasado, repartió dones en forma de hombres y explicamos sobre los 5 ministerios. El Espíritu Santo, que es lo que estamos viendo en esta ocasión, también da dones y nosotros bien sabemos que son para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, como ya lo mencionamos y dijimos que está escrito en la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Muy bien. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, recibimos beneficios. O sea, uno de los, frutos o uno de los de las cosas que van a darse en nosotros como cristianos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo es precisamente los dones. Hablamos nuevas lenguas, tenemos discernimiento, viene sobre nosotros una palabra de ciencia, una palabra de revelación, como es lo que vamos a ver en esta ocasión. Entonces, como bien ya les dije, el Señor repartió todos esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, ese es el objetivo, ese es el propósito que el Señor quiere en nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como la amada que somos. Tenemos que irnos adornando, porque los dones del Espíritu Santo son adornos a la iglesia, son adornos a la amada, que la revisten o que la visten, que la preparan para llegar a una estatura de poder casarse con el amado. Entonces, es indispensable, es necesario que nosotros como amada, como iglesia, como la que se va a casar, tengamos los dones del Espíritu Santo y nos basemos también en los dones que repartió el Hijo, que son los 5 ministerios. Muy bien, entonces para continuar, yo quiero que vayamos siempre en la misma carta de los Corintios. Bueno, me salté un par de versos. Regresemos. Veamos primero Hechos en el capítulo 2 y verso 1 al 4. Dice: la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, como ya bien les dije, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, vienen los dones, vienen las nuevas lenguas, vienen dones de sanidad, dones de profecía, de interpretación de lenguas, dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y palabra o sea, don de discernimiento de espíritu. Veamos hoy Efesios. Bueno, en Efesios ya les mencioné, es en Efesios 4, verso 12 al 13, es donde habla, para qué son los dones, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces leamos en 1 de Corintios
En el capítulo 12 y verso 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En esta ocasión yo, como les dije, quiero hablarles sobre los dones de revelación. Entonces ahí nosotros encontramos los dones de revelación. Según la concordancia, encontramos la palabra apocalipsis, que es la palabra revelación. En el hebreo es apocalipsis, que significa desvelamiento, la comunicación del conocimiento de Dios. Veamos Efesios en el capítulo 1 y verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, como aquí bien dice, el don de revelación y espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Entonces, ¿a qué nos lleva la revelación? La revelación nos lleva a conocer, o sea, se nos es revelado cosas que habían estado ocultas al corazón del hombre, pero que hoy a través de la revelación Dios las ha mostrado a sus siervos. Y tenemos la oportunidad que a través de la revelación podemos conocer cosas que antes algunos no tuvieron la oportunidad de conocer, pero hoy por medio de la revelación nosotros vamos metiéndonos en lo profundo de la palabra del Señor. También la revelación viene a ser como quien dice algo que va a acontecer en el futuro. Se les ha revelado a los siervos algunas cosas que el Señor tiene en el futuro. Entonces, el don de revelación no solo nos ayuda a conocer los secretos de Dios en el pasado, sino que también a ver el futuro. Entonces, pero no me quiero adelantar, vayamos en el orden. Entonces, como bien decía, Apocalipsis, que ya les dije el significado. Veamos primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos son como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Esto me da a entender a mí que no solamente la iglesia debe de tener dones de profecía o de lenguas, sino que también tiene que tener el don de la revelación, porque la revelación, como bien leíamos acá, en el capítulo 6, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación y con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, todo tiene que ir complementado. La iglesia tiene que cumplir con todos los requisitos que están establecidos en la palabra para que sea una iglesia completa, para que sea una iglesia bien fundada en Jesucristo, tal y como Él lo estableció a todo lo largo de su preciosa palabra. Entonces, es en balde que yo tenga profecía, que yo hable en nuevas lenguas, si no existe en mí el don de la revelación. Entonces, es necesario que haya revelación,
que hayan dones también y que también haya doctrina. Todo tiene que ir entrelazado, todo tiene que ir unido y tiene que ser completo lo que la iglesia tiene para que sea una iglesia que crezca, una iglesia que esté bien adornada, una iglesia que esté bien capacitada, una iglesia que esté preparada para poder casarse, como les dije ya en un principio. Muy bien, veamos Lucas capítulo 2 y verso 35. Dice así: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sorprendente la palabra, maravilloso. Esa espada, esa es la palabra que tiene que traspasar nuestro corazón, y bien dice la palabra que la palabra, valga la redundancia, es como una espada de dos filos que traspasa nuestro ser y penetra hasta la coyuntura de los huesos y divide los pensamientos y cambia los pensamientos en el hombre. Entonces es hermosa la palabra y cómo es necesario para que en nosotros exista todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo durante estos días y vamos a seguir aprendiendo. Muy bien. Dentro de los dones de revelación, que es los que estamos viendo en esta ocasión, existen tres, o sea, está clasificado en tres, y los conocemos como don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia o de conocimiento, y el don de discernimiento de espíritu. Muy bien, veamos lo que es el don de palabra de sabiduría. La palabra, o sea, cuando habla de la palabra está hablando de la Biblia, de la profecía escrita, la profecía más segura que hay, que está escrita. Entonces, palabra, cuando habla de la palabra acá, esa palabra viene de la raíz griega que es logos, y que el significado de logos es expresión del pensamiento. Según la concordancia en el numeral 3056. Entonces, cuando hablamos de palabra de sabiduría, unimos el logos con la sabiduría. Logos quiere decir expresión del pensamiento, o sea, lo que hay en la mente. Lo que hay en la mente vamos a expresar o lo vamos a hablar. Muy bien. Pero como el don es de palabra de sabiduría, note usted que estamos hablando de la palabra del Señor, una palabra de sabiduría. Entonces, sabiduría del griego Sofía, se escribe S-O-P-H-I-A, que quiere decir lo profundo de la inteligencia. Entonces, el logos es la expresión y la sabiduría, que es Sofía, es lo profundo de la inteligencia, pero es una inteligencia no humana, sino es una inteligencia adquirida por Dios, o sea, dada por Dios. La adquirimos de Dios, pero Él nos la da en su gran misericordia. Él nos tiene la palabra. Hoy tenemos acceso de una manera sorprendente a la palabra. La cargamos en el teléfono, en la mano la cargamos. No podemos quejarnos. La palabra la tenemos a la mano. Muy bien, entonces, como les dije, palabra quiere decir expresión del pensamiento, y sabiduría, que es el griego Sofía, quiere decir lo profundo de la inteligencia. Entonces, cuando expresamos, cuando tenemos palabra de sabiduría, en otras palabras, estamos expresando con lo que tenemos en nuestro pensamiento, pero en lo profundo de nuestra inteligencia. No sé si me doy a entender en lo que quiero decirle. Ese es el don de palabra de sabiduría, que expresamos lo que hay en nuestra mente, pero en lo profundo de la inteligencia, pero es una mente renovada
una mente que ya ha sido cambiada a través de la palabra, a través de la sabiduría que viene de Dios, como ya dijimos. Muy bien. La palabra Sofía, ese lo encuentra usted en el numeral 4678 de la Concordancia Strong. Dentro de la palabra de sabiduría también podemos clasificarla en la sabiduría para predicar. Veamos primera de Corintios, el capítulo 1, verso 17. Dice de esta manera: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, la palabra de sabiduría o el don de la palabra de sabiduría, el apóstol Pablo acá estaba manifestando que él tenía el don de la palabra de sabiduría. Y es una sabiduría que no viene del hombre, como ya bien les dije. Es expresión, como les decía, es una expresión del pensamiento en lo profundo de la inteligencia, pero un pensamiento renovado y una inteligencia que viene de Dios. Entonces, Pablo expresaba acá que él predicaba el evangelio, pero no con sabiduría humana, no con su propia sabiduría, sino con la sabiduría que venía de Dios. Eso es lo que vimos acá en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y verso 17. Ahí, si usted lee del 17 hasta el 27, dice, el 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire qué hermoso. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, esos somos nosotros, los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esa es la palabra de sabiduría, el don de la palabra de sabiduría. Pero es una palabra, es un pensamiento que expresamos cuando la mente está renovada en lo profundo de nuestras intenciones y nuestros pensamientos, pero ya cambiados a la mente de Cristo. Es por esta razón que en una ocasión los griegos le dieron el nombre de Hermes a Pablo, porque lo oían hablar y expresarse con una sabiduría y se quedaban admirados y creyeron y lo compararon con un dios, o creyeron que era un dios. Mas Pablo les hablaba con la sabiduría que venía de Dios. Pablo tenía el don de la palabra de sabiduría. Veamos Hechos en el capítulo 14.
capítulo 14 y verso 12. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, ellos escuchaban cómo Pablo les hablaba con una sabiduría que venía de Dios, y por eso ellos decían de alguna manera, este habla como los dioses, y lo compararon con el dios Mercurio. Entonces, cuando nosotros hablamos o tenemos ese don de la palabra de sabiduría, nos vamos a expresar de una manera preciosa, de una manera hermosa, con una sabiduría que va a dejar admirados a los hombres. Y esta palabra trasladada a los hombres les va a convencer, les va a hacer cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. Una palabra de sabiduría, o cuando una persona tiene el don de la palabra de sabiduría, cuando esta persona habla a través de lo que él va a hablar, va a convencer a la humanidad. Entonces Pablo evangelizaba de esta manera, como bien decía él a los corintios. Yo no hablo con mi sabiduría, sino yo hablo con la sabiduría que viene de Dios. Eso es el don de la palabra de sabiduría. Pero también tenemos acá el don de la palabra de ciencia, de conocimiento. Dice que la palabra ciencia se deriva del griego gnosis, que es Gnosis, gnosis, que significa búsqueda, investigación, conocimiento de la verdad espiritual, según la concordancia Strong, en el numeral 1108. También se relaciona con la palabra gnosco, ginosco, que quiere decir estar tomando en conocimientos, entender totalmente con precisión. O sea, cuando nosotros tenemos el don de la palabra de ciencia o de conocimiento, vamos a entender de una manera sobrenatural la palabra escrita. Entonces el Espíritu en nosotros, el cual reparte este don de ciencia y de conocimiento, nos va a dar la facilidad para entender plenamente la palabra escrita. Y ese es el propósito del Señor en nuestras vidas, por el cual nos da ese don de la palabra de ciencia, de conocimiento, para que nosotros conozcamos lo profundo de Él y nos introduzcamos en eso tan glorioso que es lo profundo de la palabra del Señor, y podamos nadar en ella y podamos ahí sí que volvernos igual que el Señor. Vamos tras esa perfección, queremos alcanzar ese conocimiento pleno. Entonces es necesario que tengamos el don de la palabra de ciencia, de conocimiento, para conocer plenamente la palabra escrita del Señor. Veamos en 1 Corintios el capítulo 1 y verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, todo viene de Él, y por eso el Espíritu Santo en nosotros viene con el propósito de repartirnos esos dones a nosotros como a la iglesia, como la amada, para que seamos enriquecidos, como bien dice acá en este verso de 1 Corintios, le decía el apóstol Pablo a los corintios, ¿verdad? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. O sea, se vuelve una riqueza espiritual cuando nosotros tenemos los dones. Algo que no tiene precio, algo que no puede comprarse. Solamente la sangre de Cristo puede hacerlo. Solamente el Espíritu Santo en nosotros puede darnos esas riquezas inmensas. Y por eso es cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y pudiésemos decirle sus riquezas, entonces todo lo demás viene por añadidura. Es glorioso. Muy bien, veamos en primera de
No, estaba en Primera de Corintios. Ahora veamos Romanos en el capítulo 15 y verso 14. Dice de la siguiente manera: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Mire para qué también sirve el tener un pleno conocimiento. Porque cuando hay un pleno conocimiento en nosotros, cuando existe el don de la palabra de ciencia y de conocimiento, vamos a conocer plenamente la palabra y podemos amonestar a nuestros hermanos que de alguna manera están fallando en la palabra o están interpretando equivocadamente la palabra. Entonces, con el conocimiento, con la ciencia o de conocimiento, con esa palabra de ciencia o de conocimiento, nosotros vamos a poder amonestar a nuestros hermanos. Amonestar es corregir, es decirle, mira, esto no es así, la palabra no quiere decir esto, sino que la palabra del Señor dice de esta manera y quiere el Señor que tú entendas así. Muy bien, entonces veamos ahora siempre en Romanos, en el capítulo 11 y el verso 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando nosotros tenemos la palabra de ciencia y de conocimiento, vamos a conocer lo hermoso de los caminos del Señor, lo profundo de los caminos del Señor. Vamos a conocer plenamente el caminar de un cristiano, cómo Jesús caminó cuando anduvo acá en la tierra y cómo nosotros debemos de caminar. Dentro también de los dones de revelación, con los cuales estamos trasladándole en esta manera, en este momento, también tenemos el don del discernimiento de espíritu. Este don es precioso, es sorprendente, es hermoso, porque este don nos va a permitir a nosotros discernir lo bueno, discernir a aquellos que traen malas intenciones dentro del cuerpo de Cristo, y eso nos va a permitir ver lo espiritual, conocer lo espiritual en determinadas personas, y cómo, qué es lo que mueve a ciertas personas a estar dentro de nosotros con el objetivo de hacerle daño al cuerpo de Cristo. Entonces, el don de discernimiento de espíritu dice que discernir viene de la palabra griega diacrisis, que quiere decir distinción, discriminación clara, o sea, tener claridad de una discriminación. Discernimiento y juicio. Vuelvo a repetirles. Diacrisis, que quiere decir distinción, discriminación clara, y discernimiento y juicio, según la concordancia Strong en el numeral 1253. También significa discernir, distinguir o conocer entre una cosa y otra. Por acto sentido en la inteligencia de las personas, según el diccionario Encarta. Por otro lado, espíritu viene del griego pneuma, P-N-E-U-M-A, que significa el espíritu que es invisible, inmaterial y poderoso. Entonces, el don de discernimiento, en otras palabras, quiere decir distinción
de, de un espíritu invisible, inmaterial, y que por supuesto tiene poder, porque las tinieblas tienen poder, mas nosotros sabemos que es más poderoso el que está con nosotros. Entonces, cuando la persona tiene el don de discernimiento de espíritu, va a ver la persona que está parada así físicamente, pero también va a conocer lo que está detrás de esta persona, o sea, el espíritu que se oculta detrás de esta persona y que tiene poder para destruir. Y que si no hay una persona que tenga el conocimiento y el discernimiento del espíritu que está detrás de ese lobo, podríamos decirle así, que trata de destruir al rebaño de Dios, porque existen lobos y han existido siempre disfrazados con piel de oveja y que tratan y que decía el apóstol Pablo que se han introducido dentro de la iglesia para hacerle daño con el fin de dispersar al pueblo de Dios. Entonces, cuando existe esa persona con ese don del discernimiento de espíritu, va a alertar al pueblo de que dentro de ellos hay una persona o hay un lobo que quiere destruir, hay un destructor, hay una persona que está siendo utilizada por espíritus malignos, por potestades de las tinieblas, para quererle hacer daño a la iglesia. Muy bien, continuemos. Veamos Primera de Corintios, verso 14. Verso 14, no, perdón, capítulo 14, verso 29 al 33. Dice de la siguiente manera: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este es otro objetivo del don del discernimiento. Entonces, el espíritu del profeta que está en el profeta le va a permitir discernir la palabra o la profecía que otro don, otro hermano con el don de profecía esté trasladando. Entonces, va a discernir la profecía en base a la palabra. Muy bien. Dentro de los objetivos o lo que se persigue con el don de discernimiento de espíritu, tenemos de que va a ver, dice, ver más allá de lo que muchos ven. Veamos Marcos en el capítulo 9 y verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, eso es lo que yo les explicaba anteriormente, que cuando hay un espíritu, un don con discernimiento de espíritus en el cristiano, ese va a ver más allá de lo que ve los ojos físicos, o sea, ve a la persona, pero el don en él le va a permitir ver más allá de lo que ve físicamente, como les decía. Muy bien. Nosotros sabemos la historia que ese espíritu, cuando Jesús lo reprendió, pues huyó de la persona. De la misma manera, una persona con el don de discernimiento de espíritu, tiene la autoridad
además de que tiene el discernimiento y se le es revelado lo que el espíritu inmundo que hay detrás de lo que ve físicamente, también tiene la autoridad de reprenderlo. Entonces eso es hermoso. Y vemos pues por qué es necesario que la iglesia esté revestida con los dones, con toda clase de dones. O sea, la iglesia para que sea una iglesia completa, para que sea una iglesia que está siendo preparada y siendo edificada, tiene que ser una iglesia que tenga todos estos dones. Además de, como ya les dije, además de ver más allá de lo que muchos ven, también distingue. Veamos Lucas en el capítulo 4, versos 38 y 39. Muy bien. Dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón. Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose, ella al instante le servía. O sea, sabe distinguir entre un espíritu inmundo de enfermedad y un espíritu de cualquier otra índole, porque si nosotros muy bien sabemos que en el mundo de las tinieblas existen diversidad de espíritus, demonios y potestades y gobernadores de las tinieblas, y hay muchas entidades de las tinieblas, y que el Señor las reprenda en el nombre de Jesucristo. El don de discernimiento de espíritu nos va a dar la oportunidad de distinguir entre un espíritu y otro espíritu inmundo, o sea, un espíritu de una clase y otro espíritu de otra clase. No sé si me explico, pero como ya les dije, dentro del mundo de las tinieblas existen potestades de diferentes rangos, digámosle así. No quiero meterme mucho en ese tema porque es un tema muy, muy complicado y no, no estoy muy preparado para eso, pero lo que yo quiero enfatizar, o el punto al que yo quiero llegar, es de que el espíritu o el don de discernimiento de espíritus, perdón, nos va a permitir distinguir entre los rangos que hay. Así de sencillo. Otra cosa que nos va a permitir el don de discernimiento de espíritu es ver las intenciones del corazón. Veamos Hechos en el capítulo 16 y verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amigos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pablo, en esta ocasión, el apóstol Pablo, perdón, no hubiese tenido ese don de discernimiento de espíritu, no hubiera visto las intenciones en el corazón de esta jovencita. Entonces, él con ese don pudo distinguir las intenciones en el corazón de aquella mujer. Cómo ella los halagaba, los exaltaba y decía cosas bonitas de ellos, pero Pablo la reprendió porque él pudo discernir las intenciones que habían en el corazón de ella. Entonces, hermanos,
los dones del Espíritu Santo, en este caso, los dones de revelación o de discernimiento de espíritu, que es el que estamos viendo en esta ocasión, se puede activar en la administración de una persona, o sea, cuando alguien está ministrando a una persona, cuando se está liberando a alguien, entonces ahí se puede recibir este don del discernimiento de espíritu. Muy bien, en conclusión, los dones de revelación que en esta ocasión vemos, nosotros sabemos que hay más, hay dones de poder, don de inspiración, pero estamos viendo los dones de revelación. La palabra de sabiduría declara un hecho futuro que afecta a la iglesia, ya sea en este caso para bien. O sea, cuando hay revelación va a haber un cambio en la iglesia, una metamorfosis, podemos decirle así. Entonces la revelación o la palabra de sabiduría va a traer ese objetivo en la iglesia. Y la palabra esa es la palabra de sabiduría que vimos, que es la que vimos primero. Entonces esta palabra de sabiduría va a declarar un hecho futuro, o sea, se le va a ser revelado a los siervos lo que va a acontecer, porque el Señor dijo que no iba a ocultarle nada a sus siervos de lo que Él iba a hacer. Esa es la palabra de sabiduría, que fue el primer punto que vimos. Después tenemos la palabra de conocimiento. Y declara un hecho pasado en el discernimiento de espíritus, permite conocer el espíritu que se está manifestando. En conclusión, entonces, la palabra de sabiduría nos va a permitir conocer, se nos sea revelado lo que va a acontecer en el futuro. La palabra de ciencia o de conocimiento nos declara un hecho pasado o presente. O sea, cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos ciencia y del conocimiento de la palabra, vamos a conocer lo profundo que había estado oculto, como ya dije anteriormente, y lo futuro. Esa es la palabra del don de ciencia y conocimiento. Y el último que vimos, que es el discernimiento de espíritus, pues ese ya, como ya bien vimos, ese nos va a permitir discernir los espíritus, y que hay más allá de lo que los ojos físicos ven. Entonces, hermanos, ahí nos podemos dar cuenta lo indispensable y lo necesario que es que la iglesia sea revestida con los dones espirituales. Tenemos la bendición de que tenemos los dones en forma de hombre, los cuales fueron dados por el Señor Jesucristo. Tenemos la bendición de que el Espíritu Santo también nos da dones, en este caso que es los que estamos viendo, y que sirven, como ya vimos, y que son necesarios, que son indispensables para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance y para que la iglesia tenga el pleno conocimiento y no sea llevada cautiva o no sea engañada por cualquier viento de doctrina o por cualquier hombre malo que se introduzca dentro de la iglesia con el objetivo de engañar. Entonces, es necesario que la iglesia sea revestida con los dones espirituales. Es necesario, hermanos, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, y cuando la llenura del Espíritu Santo venga sobre nosotros, como leíamos en Hechos, en el Pentecostés, van a venir los dones, las nuevas lenguas, dones de profecía, va a venir el discernimiento de profecía, interpretación de lenguas,
el don de sanidad, don de revelación, de palabra de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y de discernimiento de espíritu. Entonces, yo les invito a que anhelemos, como decía Pablo, fervientemente poder adquirir como iglesia esos dones que tan necesarios son dentro del cuerpo de Cristo. En esta hora yo quiero que oremos y ahí en su oración usted dígale al Señor, Señor, yo quiero recibir de ti esos dones tan especiales y tan necesarios para que la iglesia sea edificada. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, de poder aprender y que esa palabra entre en nuestros corazones como una espada de doble filo que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Anhelamos fervientemente los dones de tu Espíritu Santo, dones de sabiduría, de revelación, de discernimiento, de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas, don de sanidad, Señor. Oramos para que venga sobre nosotros todos esos dones, Señor, de una manera sobrenatural. Y así, Señor, todos juntos seamos edificados, todos juntos seamos preparados, Señor, para poder casarnos contigo, amado. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, ayúdanos, bendice a nuestros padres espirituales, a nuestro pastor Lenín, al apóstol Sergio, Señor. Enviamos una palabra de bendición a las familias de nuestros hermanos ahí donde están escuchando, Señor. Que la bendición de lo alto venga sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.